Olha o tanto de pessoas aí, cara. Por que isso está acontecendo, cara? Pessoal, o negócio aqui tá sério. O negócio aqui tá sério de verdade. Hoje verdadeiramente é o pior dia da minha vida, cara. Verdadeiramente. Eu prometi pra vocês e pra todo mundo que eu nunca pediria desculpa pra criminoso ou perdão pra criminoso. Mas eu peço que o PCC poupe minha vida. Eu peço pra sintonia final do PCC que poupe minha vida. Não porque eu queira viver, irmão. Que eu preciso. Porque meus filhos precisam de mim. Meus filhos precisam de mim. Sabe a nega? A nega que eu amei, que eu amo, que eu defendi aqui. Sabe a nega? A nega armou uma casinha de caboclo pra me matar dinheiro, gente. A nega armou uma casinha de caboclo pra me matar por causa de dinheiro, gente. Vocês têm noção do que é isso, cara? Vocês têm noção do que eu tô sentindo? Vocês têm noção do que eu tô sentindo? Deus, vocês têm noção? Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu nunca pensei que eu passaria por isso na minha vida, cara. Que desgraça de vida maldita é essa, gente? A mulher que eu amo acabou uma casinha pra me matar. Armou uma casinha pra me matar. CC, gente, por causa de dinheiro, cara. Que desgraça de vida é essa, meu Deus do céu? Que desgraça de vida é essa, cara? Será que eu vou viver? Como que eu vou viver, meu Deus? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu não tenho condições, eu sou um decretado. Eu acabei com a minha vida, eu assumo, eu acabei com a minha vida, gente. Eu assumo pra vocês, pode xingar, cara. Que larga ela, eu não tenho nada com ela, cara. A mulher fez eu ir atrás dela acreditando que ela tava de verdade. Cheguei lá, os caras quase me pegou. Olha aí, minha cara toda ferrada, cara. Quase me pegou, eu corri e o bom Deus fez a minha ex-cunhada pegar meus filhos e me entregar, cara. O bom Deus, cara. E falou só pra mim, foge. Ela não te ama. Foge porque ela não te ama. La pantalla del móvil se congela por un instante. El sonido de algo al caer reverbera y luego el silencio. En una fracción de segundo, la transmisión en vivo que mantenía a decenas de miles de personas hipnotizadas se interrumpe de forma abrupta y violenta. Antes del corte final, una imagen granulada y caótica captura la entrada de un hombre con casco, una sombra que se mueve con propósito letal. Internet no necesita más. El veredicto es instantáneo y se propaga como un virus digital por las redes sociales, en grupos de mensajería y en canales de noticias urgentes. Frank ha muerto. La profecía que él mismo anunciaba en sus vídeos, la certeza de que estaba decretado por el primer comando de la capital, PCC, parece haberse cumplido ante los ojos de todos. Para el PCC, la organización que se atrevió a traicionar y exponer, la única salida es la muerte, y la retransmisión interrumpida se convierte en la prueba irrefutable, la ejecución pública de un traidor. La noticia explota, alimentada por su propia notoriedad, y el hombre que se convirtió en un fenómeno por revelar los secretos de la mayor facción criminal de Brasil era ahora el protagonista de su capítulo final y trágico. Pero Frank no murió. No de la forma que Internet presumió y que el PCC deseaba. Horas después del supuesto atentado, resurge en un nuevo vídeo, desafiante, demostrando que su corazón todavía late. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja y sombría. Lo que murió esa noche, y en todas las noches anteriores desde que eligió romper el pacto de sangre con la facción, no fue el hombre de carne y hueso. Lo que murió fue el Frank que un día tuvo un nombre, una identidad,
el derecho de caminar bajo el sol y la libertad de soñar con un futuro. Ese hombre está muerto y enterrado. En su lugar nació un fantasma, una entidad sin documentos, sin patria y sin paz, condenado a una existencia clandestina por tiempo indefinido. La muerte de Frank no fue un evento, sino un proceso. Se convirtió en un hombre muerto para seguir vivo, cambiando su vida por la supervivencia. Su realidad ahora es un exilio perpetuo, una fuga desesperada por las venas abiertas de América Latina, saltando de país en país, siempre mirando por encima del hombro. La cacería de Frank no conoce fronteras porque el poder del PCC tampoco las conoce. La organización que él integró en un alto puesto, como Sintonía, responsable de hojas de cálculo y datos secretos, evolucionó. Dejó de ser un problema de Sao Paulo para convertirse en una multinacional del crimen, con tentáculos que se extienden por todo el continente, especialmente en países como Paraguay y Bolivia, que se han convertido en santuarios y centros logísticos para la facción. Para un hombre como Frank, que no tiene pasaporte y lleva en la mente los secretos que pueden derribar a jefes y operaciones millonarias, cada frontera es un obstáculo mortal y cada ciudad una trampa potencial. Se mueve en las sombras, utilizando la misma pericia en clandestinidad que aprendió dentro del crimen para huir de sus antiguos hermanos. Cada día es una batalla de inteligencia contra una máquina de rastreo humana y tecnológica que lo conoce íntimamente y que no perdona. Duerme durante el día y pasa las noches en vigilia, armado, esperando la invasión que sabe que tarde o temprano puede suceder. La muerte del antiguo Frank es, por lo tanto, la condición para su precaria supervivencia. Es un espectro que acecha a la facción con sus revelaciones y acusaciones, como las que hizo contra figuras públicas y en casos de gran repercusión, utilizando Internet como su única arma y escudo. Pero esa misma exposición que le da voz también pinta un blanco aún mayor en su espalda. Vive como un hombre muerto porque esa es la única manera de engañar a la muerte real. Su saga no es solo sobre un fugitivo, sino sobre la anatomía de un poder paralelo tan vasto que puede borrar a un hombre del mapa aunque siga respirando. La pregunta que flota en el aire no es si Frank murió, sino por cuánto tiempo un fantasma consigue escapar de un imperio que juró silenciarlo para siempre. La metamorfosis de Sintonía a fantasma digital. Antes de ser un fantasma digital cazado por América Latina, Frank era una pieza fundamental en el engranaje invisible del primer comando de la capital. Su función no estaba en el campo de batalla, con fusiles y confrontaciones, sino en una oficina clandestina ante la luz fría de una pantalla de ordenador. Era un sintonía, un término que en la estructura corporativa del PCC designa a un operador de alto nivel, un gerente responsable de la organización de datos cruciales, listados de miembros, contabilidad del tráfico, logística de armas e incluso la distribución de las cestas básicas que garantizan la lealtad de las familias de los criminales presos. Conocía los números, los nombres, las rutas y, lo más peligroso de todo, las debilidades de la facción. Su conocimiento era su poder, pero descubre de la manera más dura que en el código del PCC, saber demasiado es un billete solo de ida a la sepultura. La decisión de romper no nace de un impulso, sino de la constatación aterradora de que la misma organización que le dio estatus y propósito ahora lo ve como un archivo vivo que necesita ser borrado. El punto de inflexión ocurre cuando se da cuenta de que su propia vida vale menos que los secretos guardados en su mente.
entiende que no hay jubilación en el PCC. La única puerta de salida es la muerte. Y es en ese momento que decide no solo irse, sino implosionar el sistema desde dentro, usando la única arma que la facción no podía controlar completamente: Internet. El nacimiento del fantasma digital ocurre en una serie de vídeos caseros, grabados con la urgencia de quien sabe que tiene poco tiempo. Frank no huye en silencio, hace lo opuesto. Transforma su fuga en un espectáculo mediático, una ofensiva de informaciones sin precedentes. Sus primeras apariciones son impactantes, con un lenguaje directo, sin filtros y cargado de la jerga que aprendió en años de militancia. Comienza a diseccionar al monstruo. No habla solo de crímenes, detalla la burocracia del PCC, compara la facción con un partido político con reglas rígidas, tribunal propio, el Tribunal del Crimen, y una disciplina que castiga las traiciones con la muerte. Expone la hipocresía del discurso de paz, justicia y libertad, al narrar los castigos brutales, las extorsiones y la red de corrupción que permite a la facción operar. Se convierte en un profesor macabro, dando una clase magistral sobre el funcionamiento del mayor poder paralelo de Brasil, para una audiencia en línea que crece exponencialmente, fascinada y aterrorizada con cada revelación. La estrategia de Frank es brillante en su desesperada simplicidad. Se hace famoso para no morir. Entiende la lógica de la era digital mejor que sus antiguos jefes. Un asesinato silencioso de un desertor anónimo es fácil de ocultar, pero la ejecución de un fenómeno viral, un influenciador del crimen cuyas retransmisiones atraen a decenas de miles de espectadores simultáneos, sería un desastre de relaciones públicas para el PCC. Sería un ruido indeseado, atrayendo investigaciones, operaciones policiales y la atención de los medios internacionales hacia sus operaciones. Frank transforma su propia notoriedad en un chaleco antibalas. Cada vídeo, cada denuncia, cada nuevo secreto revelado es un disparo de advertencia, un mensaje a la facción. Si muero, mi muerte será el mayor show de todos y el mundo entero sabrá quién apretó el gatillo. Arma a su audiencia como un escudo humano e invisible, una protección volátil que depende de su capacidad continua de generar contenido relevante y chocante. Sin embargo, el precio para tejer ese escudo digital es la muerte de su vida analógica. Para que el fantasma Frank pudiera nacer en Internet, el hombre Frank necesitó borrar todos los vestigios de su existencia. Corta lazos con la familia, amigos y cualquier persona que pudiera ser utilizada como cebo o blanco de venganza. Se deshace de documentos, cuentas bancarias y de cualquier registro que lo conecte a su pasado. El dolor de ese autoexilio es un tema recurrente en sus propios relatos. La soledad de un hombre que conversa con miles en línea, pero no puede abrazar a un ser querido. Está atrapado en un purgatorio que él mismo creó, demasiado famoso para esconderse de verdad, demasiado casado para vivir en paz. Esta fase inicial de su desarrollo es la metamorfosis consciente de un ser humano en un personaje. Una persona digital construida para sobrevivir en un ambiente donde la invisibilidad física es tan vital como la visibilidad mediática. Este proceso de desarrollo inicial revela una táctica de supervivencia sin precedentes en la historia del crimen. Frank no es solo un delator, es un productor de contenido, un showman de su propia tragedia. Inaugura una nueva era en la guerra contra las facciones, donde el campo de batalla no es solo la colina o la periferia, sino también el feed de noticias, las stories y las transmisiones en vivo. Al convertirse en un fantasma digital, demuestra que es posible luchar contra un imperio no solo con armas, sino con información, transformando la verdad en un arma y la fama en una armadura.
pero esa armadura es pesada y el fantasma que la viste sabe que puede hacerse añicos en cualquier momento. El clímax en directo, muerte y resurrección viral. El clímax en la saga de Frank no ocurre en un tiroteo en un callejón oscuro, sino bajo la luz fría y omnipresente de la pantalla de un móvil, transmitido en tiempo real para el mundo. Es el ápice de su estrategia de supervivencia y al mismo tiempo su momento de mayor vulnerabilidad. La noche del 10 de abril de 2025 se convierte en el punto de inflexión. Durante una de sus retransmisiones rutinarias, donde interactúa con seguidores, hace nuevas denuncias y de cierta forma cumple el ritual de demostrar que sigue vivo. Sucede lo inesperado. La transmisión, que hasta entonces seguía un ritmo normal, es repentinamente interrumpida por un sonido seco, la caída del aparato y un atisbo fugaz que hiela la sangre de los espectadores. La silueta de un hombre usando un casco de motorista, la imagen universal del ejecutor anónimo, invade el encuadre antes de que todo se quede en negro. El silencio que le sigue es más ensordecedor que cualquier disparo. Durante 5 segundos, que parecen una eternidad, Internet presencia lo que todos presumen ser la muerte televisada de Frank. La reacción es una explosión nuclear en el ecosistema digital. Las etiquetas "Frank en vivo" y "Mataron a Frank" dominan las redes en cuestión de minutos. El clip de 5 segundos es exhaustivamente repetido, analizado en cámara lenta, y cada fotograma se convierte en objeto de especulación y luto. Sus seguidores, la audiencia que él transformó en su escudo humano, entran en pánico y desesperación. Teorías de la conspiración se mezclan con mensajes de pésame. ¿Habría sido el PSC una facción rival? ¿Una quema de archivos? La muerte de Frank valida todo lo que siempre dijo, que estaba jurado, que la cacería era real y que su tiempo era prestado. La facción, por su parte, observa en silencio, dejando que el caos digital haga su trabajo. Para el PSC, el resultado es perfecto. El traidor fue silenciado y su ejecución se convirtió en un aviso público, un caso de éxito macabro para disuadir a futuros desertores. Todo esto sin que la organización necesite reivindicar oficialmente la autoría y atraer la atención de las autoridades. El fantasma digital que los acechaba parecía finalmente haber sido exorcizado. Pero el clímax tiene un segundo acto. La vuelta de tuerca que nadie esperaba. Horas después del pandemonium en línea, cuando su muerte ya era tratada como un hecho por los medios y lamentada por sus seguidores, un nuevo vídeo surge. Es Frank, visiblemente afectado, con la voz embargada, pero innegablemente vivo. Relata con la adrenalina aún latiendo la invasión, la fuga desesperada por la parte trasera de la casa, la carrera por la noche mientras dejaba atrás el móvil que transmitía su final prematuro. Esta vez casi me cogen de verdad, admite, en una frase que resume la fragilidad de su existencia. La resurrección viral de Frank es aún más impactante que su supuesta muerte. Lo transforma de mártir en leyenda. Si antes era el hombre que denunciaba al PSC, ahora es el hombre que sobrevivió a una ejecución del PSC en vivo. Su credibilidad y su notoriedad alcanzan un nivel estratosférico. El episodio, que debería ser su fin, se convierte en su mayor victoria propagandística. Demuestra, de forma dramática e incontestable, que la amenaza es real y que está, de hecho, en la mira de la mayor organización criminal del país. Este punto de inflexión, la muerte y resurrección en un intervalo de horas, cimienta el mito de Frank y redefine su viaje. A partir de aquí, ya no es solo un exintegrante que huyó, es un superviviente, un blanco que se mueve, un fantasma que se niega a ser exorcizado. El intento de asesinato fallido tiene un efecto colateral devastador para el PSC.
legitima a Frank. Todas sus denuncias, que antes podrían ser vistas con escepticismo por algunos, ahora ganan el peso de una verdad sellada con un intento de homicidio. Se vuelve más peligroso vivo de lo que jamás sería muerto. La fuga, que antes era una maratón solitaria, ahora se convierte en una saga acompañada por millones. Una narrativa de suspense en tiempo real. El clímax de su historia no es el fin, sino la radicalización de su condición. Necesita sumergirse aún más profundamente en la clandestinidad, borrar sus rastros con más ahínco y entender que, tras sobrevivir a su propia ejecución televisada, el próximo intento de la facción no tendrá el mismo elemento sorpresa. La cacería se volvería aún más implacable. El legado y el destino, la condición del superviviente. La consecuencia inmediata de la noche en que Frank murió en vivo es la solidificación de su mito. Trasciende la figura de un simple delator para convertirse en un símbolo de resistencia. Un David digital enfrentando a un Goliat corporativo del crimen. El legado de esa noche es una explosión de notoriedad que paradójicamente se convierte en su mayor protección y su peor maldición. Su historia rompe la burbuja de Internet y se convierte en tema en programas policiales de gran audiencia y podcasts de alcance nacional, donde su entrevista alcanza millones de visualizaciones. Ya no es solo un exintegrante del PCC, es Frank, el ex PCC. Una marca, una entidad mediática. Cada nueva denuncia que hace sobre la infiltración de la facción en ayuntamientos, la manipulación de juegos de azar en línea para blanqueo de dinero o la identidad de miembros de alto rango, ahora lleva el sello de autenticidad de quien casi pagó con la vida por hablar. Su legado inmediato es haberse convertido en la fuente de información más confiable y temida sobre los entresijos de la facción. Una piedra en el zapato que la organización ya no puede remover silenciosamente. Sin embargo, esa fama tiene un coste brutal en su vida real. El legado de Frank es también el de la completa aniquilación de su identidad anterior. Tras el intento de ejecución, la paranoia y la necesidad de moverse se vuelven aún más radicales. En sus propios relatos, detalla una rutina de fuga incesante. Estoy recorriendo los países de América del Sur. Fui a Uruguay, Chile, Argentina. No me quedo más de un mes en la misma casa. Esa vida nómada no es una elección, es una necesidad impuesta por la omnipresencia de la facción. El PCC, como él mismo explica, no es una banda de barrio, es una hidra con cabezas en Europa, en África y principalmente con bases logísticas poderosas en países fronterizos como Paraguay y Bolivia. Para un hombre sin pasaporte, cada travesía es una operación de riesgo, dependiendo de coyotes y rutas clandestinas. La consecuencia de su resurrección viral es la muerte definitiva de cualquier esperanza de normalidad. Se convierte en un prisionero de su propia libertad, condenado a vivir en las sombras para que su fantasma pueda brillar en la luz de Internet. Otra consecuencia directa de sus acciones es la forma en que inspira y al mismo tiempo aterroriza. Frank se convierte en un punto de referencia. Para los jóvenes que piensan en entrar en el crimen, sus vídeos son una alerta brutal sobre la realidad de una vida sin salida, desmitificando la imagen romantizada de poder y dinero fácil. Expone la verdad. En el PCC no tienes salario, no puedes trabajar fuera y tu familia se convierte en rehén de la organización. Por otro lado, para los que ya están dentro y piensan en irse, su saga es un cuento de advertencia sobre el precio de la deserción. Demuestra que la única manera de dejar el PCC es ser decretado, es decir, tener la muerte ordenada por la cúpula, convirtiéndose en un blanco para cualquier miembro de la facción en el mundo. Su legado es, por lo tanto,
doble. Es un faro de disuasión para los de fuera y un espectro de terror para los de dentro. La reflexión sobre las consecuencias de su viaje revela la anatomía de una guerra moderna. Frank, con nada más que un móvil y una conexión a Internet, consigue causar más daños estratégicos a la reputación y a la estructura del PCC que muchas operaciones policiales. Expone la estructura política de la facción, sus alianzas, sus métodos de intimidación y su desprecio por la vida de sus propios integrantes. El legado de Frank es haber creado un nuevo manual de guerra informacional contra el crimen organizado. Percibió que la moneda más valiosa del siglo XXI no es la bala, sino la atención. Y al capturar la atención de millones, construyó para sí un escudo hecho de ojos y oídos, una armadura digital que lo mantiene vivo. Sin embargo, esa armadura es frágil. Y el hombre detrás de ella sabe que el imperio que desafía tiene paciencia y recursos casi ilimitados. La paz para Frank no existe. Existe solo el próximo escondite, la próxima transmisión, la próxima noche en que tiene que sobrevivir. Conclusión: un espectro entre la vida y la muerte. Hoy, la conclusión de la saga de Frank es la imagen de un hombre aprisionado por su propia creación. Vive, pero ¿a qué coste? La figura que construyó en Internet, el ex PCC que sobrevivió a su propia ejecución y que se enfrenta a la mayor facción del país, se volvió más grande que el hombre detrás de ella. Frank hoy es un nómada digital y físico, cuya ubicación exacta es su secreto más valioso. Relatos lo sitúan en diferentes momentos en Uruguay, Paraguay o Argentina, pero la verdad es que su dirección es el movimiento constante. Sigue haciendo sus retransmisiones, dando entrevistas para grandes canales y soltando informaciones que sacuden las estructuras del poder, como cuando detalla los planes de ejecución de autoridades o señala la embajada santista como el verdadero cuartel general financiero del PCC. Cada una de esas acciones refuerza su armadura digital, pero al mismo tiempo añade un candado más a su prisión real. No puede volver, no puede parar y no puede ser encontrado. El paralelo con el presente es la propia naturaleza de la guerra de informaciones en la que vivimos. Frank es un ejemplo extremo de cómo la identidad digital puede superponerse y aniquilar la vida física. Es un influencer, pero el producto que vende es su propia desgracia, la narrativa de su cacería. Con cada dejar de seguir que la facción intenta darle con una bala, su base de seguidores aumenta, creando un ciclo extraño donde su relevancia depende directamente del peligro inminente que corre. Se convirtió en el personaje principal de un reality show sobre su propia supervivencia, donde la audiencia lo anima, pero también consume su angustia como entretenimiento. La conclusión es que alcanzó lo que quería. Se hizo demasiado famoso para ser asesinado en silencio. Pero el precio fue una vida donde cada amanecer es una victoria incierta y cada notificación en el móvil puede ser un nuevo hilo de esperanza o una nueva amenaza. La reflexión final sobre el estado de Frank hoy nos lleva a confrontar la realidad de lo que significa dejar el crimen. Su historia desmantela la fantasía de redención. Para organizaciones como el PCC no existe exmiembro, existe traidor. El caso de otros delatores, como Vinicius Gritzbach, ejecutado a sangre fría en un aeropuerto después de colaborar con la policía, sirve como un recordatorio macabro del destino que el PCC reserva a sus desertores. Frank lo sabe, eligió un camino diferente. En lugar de la protección del Estado, que se probó fallida para otros, buscó refugio en la protección de la masa, en la opinión pública. Vive en un limbo, ya no es un criminal activo, pero tampoco es y nunca será un ciudadano común. Es un hombre frontera, un espectro que habita el espacio gris entre la ley y el crimen, entre la vida y la muerte,
un hombre que necesitó morir simbólicamente para no morir de verdad. La historia de Frank nos fuerza a hacer una pregunta fundamental. ¿Qué sucede cuando la única forma de sobrevivir es transformarse en un personaje? Su saga es un espejo de nuestra era, donde la fama puede ser un escudo, pero también una jaula. Si cree que historias como la suya necesitan ser contadas para exponer la verdadera cara del crimen organizado y para alertar a los jóvenes sobre ese camino sin retorno, suscríbase al canal. Queremos saber su opinión. ¿La estrategia de Frank es un acto de valentía genial o un callejón sin salida desesperado? Deje su comentario y participe en el debate. Su voz ayuda a mantener esta discusión viva y a dar fuerza para que la verdad, aunque peligrosa, siga siendo dicha.